Entonces, ¿me escuchan bien, jóvenes? Sí, profa. Gracias. Entonces estábamos en conclusiones. Uh-huh. Que el sistema agroforestal que se aplique va a depender del área, ¿no? Y las características socioeconómicas y ambientales de donde se vaya a aplicar. Las especies y el éxito de estas van a depender principalmente del clima, altura, que está íntimamente ligada con el clima, altitud, perdón, y y sustrato, ¿no? Además del manejo que se le dé a la plantación, ¿no? Ok. Bien. E incluso esto va a depender mucho, como les comentaba, de dónde se haga, ¿no? Cuáles sean las necesidades de cada lugar. Es decir, en algunos casos hablaban de que mejoraba el pH como para que los cultivos fueran más favorecidos por estas plantaciones. En otros casos hablaban de que, por ejemplo, en el caso del cedro y la caoba, hablábamos de que se necesitaba ciertas maderas preciosas que fueran plantables aquí para que pueda mantenerse el área natural protegida. Entonces, mientras en una busca nada más ocupar una parte del área, porque todo lo demás está bien, que es en la parte de Calakmul, tenemos otras en donde buscan mejorar la calidad de la tierra, pero de toda la tierra, de toda la extensión en general, para que se puedan cultivar otras cosas, ¿no? Y eso sucesivamente. O en otras investigaciones trataban de ver cuáles eran los factores más favorables para cada especie y que tenían mayor éxito, y además qué manejos eran los que tenían mayor éxito dependiendo del área, para poder aplicarlo. ¿Cuáles son las conclusiones entonces? Que al momento de aplicar un sistema agroforestal tenemos que tomar en cuenta tanto las condiciones ambientales, que recordemos son el sustrato, que son el pH, nutrientes, absorción, profundidad, como el resto de los otros organismos con los que se va a compartir el área. Las especies que vamos a plantar, vamos a ver si tienen algún, ¿cómo se dice?, alguna acción alelopática sobre otras plantas, cuánto tiempo tarda en crecer, si está óptimo para crecer en el área, tanto en el clima, la altura, como los nutrientes que necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, también qué es lo que necesita la gente, si la gente, como les decía, o las personas que vayan a llevar el manejo, ¿no? Si en el caso del Calakmul ellos necesitan más bien el dinero para mantener el resto del área, pues
bueno, ponen árboles de caoba y de cedro, que pues sí van a tardar un rato en crecer, a más o menos unos 5 años, pero pues ya vamos a tener ciertas ganancias, ¿no? Pero el resto no lo vamos a utilizar, además de que tenemos un área muy grande y gente que pues puede trabajar este tipo de plantaciones. Por ejemplo, en el caso de la parte más agrícola, donde tenían los árboles de plátano, café y no me acuerdo cuál otro era, pero tenían estas asociaciones, pues bueno, aquí lo que buscaban era que mejorara la condición del suelo y además que tuviera más ingresos para la familia, ¿no? Ingresos extra y además ingresos alimenticios para los agricultores, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos eso podemos vislumbrar en los ejemplos que vimos ahorita, que en resumidas cuentas, dependiendo de cómo vayamos a trabajar, hay que ver y en dónde, qué es lo que se priorice, es el tipo de manejo que vamos a recomendar o vamos a utilizar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Entonces, por ejemplo, si por ejemplo yo quisiera establecer un sistema agroforestal, entonces se tendría que hacer primero unos cuantos estudios, ¿verdad? Como del clima, del suelo, para saber cuál es el sistema agroforestal que más nos conviene. Así es. Tendría que hacer usted estudios de, pues como dice, el clima, el suelo. Primero, ¿qué es lo que necesita? Bueno, ¿qué es lo que, primero lo que tiene, ¿no? Suelo, plantas, etcétera, clima, luego qué es lo que usted quisiera hacer con ello, y luego ver qué opciones tiene para poder llegar a ello o para llegar a otro resultado que de todos modos lo beneficie. Por ejemplo, si yo quiero tener una plantación de pinos, pero en una plantación de pinos en un área muy tropical, casi selvática, pues entonces, por más que yo quiera, pues no le voy a dar una calidad a mis pinos, sino van a crecer o se van a morir o no van a ser lo que, no vamos a tener el rendimiento que nosotros buscaríamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver en qué área estoy, veo que si mis suelos son de tal o cual forma, vemos el clima y yo digo, bueno, entonces quiero una plantación de café o quiero producir aquí o quiero un área natural, pero también quiero que esto se mantenga por sí solo, entonces voy a designar un área a que sea natural y el resto, bueno, más bien un área a que me pueda producir ingresos y el resto del área para que se proteja, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, quiero, mis suelos son, medianamente ácidos, llenos de nutrientes, se filtran muy fácil y aquí, pues, llueve mucho, pero también tiene una temporada de secas, ¿no? Entonces voy a buscar algún organismo, algún árbol que crezca bueno, primero que sea apto para este tipo de clima, cálido húmedo, que sea que sus raíces lleguen hasta tal lugar, que no genere efectos alelopáticos para otras plantas, porque quiero que esto se diversifique, no quiero poner nada más un tipo de árbol, quiero que sea un árbol de uso múltiple, que me dé comida, o que me dé forraje, o que unos me den comida y otros forraje y otros ganancias. Entonces voy a elegir estos árboles y entonces voy a ver qué especies son adecuadas para ello, ¿no? Y digamos, quiero poner platanares, pero necesitan un suelo más no tan ácido, pues bueno, digo, entonces no los pongo o qué.
lo que vamos a hacer entonces es buscar si hay posibilidad de poner otras plantaciones primero para que le quiten el exceso de acidez o la gran cantidad de acidez a este suelo, y entonces ver si es posible que ya pueda yo poner mis platanares, ¿no? Y si no, va a tener cierta repercusión en la plantación ya hecha, ¿no? Pero sí, tiene toda la razón. O sea, en resumidas cuentas, sí, tiene que primero ver qué tiene, luego qué es lo que puede hacer y qué es lo que quiere, y luego ver el modo en el que pueda conseguir los recursos para diversificar, ¿no? Y tener mayores ganancias. El objetivo es que ustedes, bueno, que quien haga la plantación obtenga beneficios no solamente económicos, sino también ambientales, incluso de otro tipo, ¿no? Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Ok, bien. Entonces, regresando al tema, nos quedan unos 20 minutos, pero vamos a tratar de verlo rápidamente. Ok, ¿qué es lo que vimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan qué temas estuvimos viendo? La clase pasada estoy viendo sobre la población, ¿verdad? Las poblaciones, que decía que era un conjunto de organismos que viven en un mismo sitio y que comparten propiedades biológicas y dependen entre sí. Ok, muchas gracias, Nereida. Estuvimos viendo la de las poblaciones. Ok, ¿quiere agregar algo más? Sí, y también estuvimos viendo algunas problemáticas que se presentan al momento de estudiar las poblaciones. Veíamos lo que era el hermafroditismo. Alguna especie nacía con los órganos reproductivos de un sexo y que después tenía la capacidad de cambiar de sexo durante la vida. Y esto a veces, cuando los estudiadores intentaban estudiar cierta población de especies, se les hacía difícil, por ejemplo, contar cuántos son machos o cuántos son hembras, por lo mismo que algunos presentan hermafroditismo. También nos mencionaba que la otra característica que imposibilita el estudio de las poblaciones es algo llamado disimilitud morfológica entre machos y hembras. Porque ¿cómo se llama? Porque a veces los machos y las hembras pueden ser distintos, que no pueden ser tan distintos, y si no se conoce bien la especie, pueden tomarse como pertenecientes a otra especie. Y esto a veces ocurre en la etapa juvenil y adulta de algunas especies. También nos mencionaba un ejemplo del manglar, donde parecía que tenía muchos raíces, y por ejemplo, si se estudiaba la población, pues podíamos suponer que eran muchas plantas, pero en realidad solo era una, ya que al tener bastantes raíces, pareciera que eran bastantes, y también eso imposibilita el estudio de estas especies, de estas poblaciones. Muy bien, gracias, Nereida. Sí, puso bastante atención, muchas gracias. Así es, estuvimos viendo algunos problemas, ¿no? En cuanto al el estudio de las poblaciones. Vimos que es una población y luego cuáles
qué problemas o qué dificultades podríamos tener al momento de estudiarlas, ¿no? El sexado, incluso también contarlos a cada individuo, como comentaba usted, hay organismos que pues tienen varias como segmentos y podríamos, como dice usted, creer que, no sé, cada zanco de la raíz de un manglar o cada rama de un ¿cómo se llaman estos? Bueno, de un árbol, nos va a dar, va a ser un organismo y en realidad es uno, ¿no? O por ejemplo, cada hojita del pasto es un organismo cuando en realidad cada uno es un organismo cuando en realidad todas estas pertenecen a un solo organismo. Ok, Elisa, ¿usted quiere agregar algo? También mencionaba sobre los organismos modulares y que un solo organismo puede llegar a tener varias apéndices y a veces no son predecibles en forma y tamaño. Y luego el desarrollo de un cigoto se puede dar por la repetición de unidades de construcción. Por ejemplo, dijo que un mismo organismo puede tener varios, de un mismo organismo pueden salir descendientes. Por ejemplo, mencionó el caso de las papas. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, sí, veíamos que en la misma reproducción del mismo organismo podríamos decir que ya pueden salir varios y no nos damos cuenta, ¿no? Como en el caso de las papas, o que puedan como ser parte del mismo organismo, solamente que son nuevas partes, ¿no? Entonces, esto es lo como complicado al momento de estudiar las poblaciones. Y pues sí, también mencionaban esto de la diferencia o poca diferencia entre sexos, o diferencia entre el mismo organismo, pero que sean, misma especie, pero que sean macho y hembra y creamos que son diferentes, o mismo organismo, pero uno es juvenil y el otro es adulto, y creamos que son diferentes, ¿no? También que hay algunos que son bastante esquivos, no es tan fácil ver las poblaciones. Primero, si están en donde vamos a ir a estudiar el área, y segundo, pues ver si hay más de uno, ¿no? Ok. Llegamos a la parte de los helméparos. Sí, profa, ya hablas. Perfecto. Entonces, también vimos esta parte de los helméparos. Esta ya no es un problema como tal, pero es una de las características que tenemos que ver al momento de estudiar una población. Si la población que vamos a ver es de animales helméparos o plantas monocárpicas, que son aquellos que se van a reproducir una vez, tienen un evento reproductivo y después mueren. No se van a reproducir más de una vez. O si son animales iteróparos o plantas policárpicas, que en general puede que vivan un poco más, pueden que vivan un poco menos. Eso a veces no depende tanto de las plantas. En los animales sí, generalmente los animales viven más tiempo, cuando van a tienen la posibilidad de tener más crías, más eventos reproductivos, que los que nada más van a tener uno. Pero en el caso de las plantas, pues bueno, ahí cambia la cosa, ¿no? Pero el caso es que si viven más tiempo, todos los que van a tener más de un evento reproductivo van a vivir cierta cantidad de tiempo que les permite tener más de un evento. Y pues bueno, aquí va a depender cuánto tiempo va a ser la gestación en el caso de los animales, o en el caso de las plantas, cuántos frutos van a dar, cuántas semillas nuevas van a dar por ocasión, cada cuánto va a llegar va a llegar la temporada de reproducción. Y además, aparte de que cada cuánto va a llegar, y cada cuánto tengan eventos reproductivos, cada cuánto va a generar un nuevo organismo.
Porque, por ejemplo, aquí nos dice 200 cópulas en su vida para el elefante. Obviamente no es una cópula cada año. Son casi 2 años de gestación. Y entonces nos quiere decir aquí que estas 200 cópulas no todas terminan en fecundación para que haya un nuevo organismo. Entonces, bueno, ok. Y también saber a qué edad empiezan las primeras reproducciones. Por ejemplo, en el caso de aquí de los leones marinos, es a los 3 años. Muchos no empiezan hasta que ya llegan cierta edad para poder empezar a reproducirse. Otro caso que es importante, o como ejemplo, tenemos a los conejos, que ellos desde que son muy jóvenes ya pueden empezar a tener eventos reproductivos y la hembra guarda los espermas, los espermatozoides, para que si en el momento no pueden tener crías porque falta comida, se sienten en peligro, etcétera, entran en cierto estrés, pues no pueden tener a las crías, no es tan viable, pero después de un tiempo, ya cuando maduran las hembras, o cuando ya maduran las hembras, ya son capaces de tener crías y se encuentran en un estado mucho más relajado en el que ya se pueden ocupar de tener crías, pues entonces ese esperma que guardaron de una reproducción de una cópula de mucho antes, pues lo pueden utilizar y empiezan a tener conejos. Así que, digamos, ocurre a veces, no sé si ustedes han llegado a tener conejos, que, pues ahorita estaban conejitos chiquitos, y pues no sabíamos si eran macho o hembra, o sí sabemos que son macho o hembra, pero están chiquitos, todavía no tienen conejos, entonces pues no pasa nada. Pero y ya cuando empiezan a llegar a la edad reproductiva, o cerca de esa edad, pues bueno, ya los separamos, machos de hembras, o separamos a todos los conejos porque todavía no sabemos cuáles son machos y cuáles son hembras, y pum, de repente la hembra empieza a tener conejitos, ¿no? Que es lo que no queríamos. Y entonces decimos, ¿qué pasó? Pues bueno, eso fue lo que pasó, que se reprodujeron antes y se guardó el esperma para una ocasión futura, ¿no? Cuando ya hubiera condiciones favorables para la reproducción, ¿no? Ok. Bien. Creo que hoy no vamos a llegar más allá del repaso, parece ser. Entonces, pues bueno, después vimos esta parte de que las condiciones ambientales van a disminuir posiblemente la cantidad de reproducción de los organismos o la posibilidad de reproducción, porque pues bueno, ellos primero necesitan estar bastante sanos o lo suficientemente bien alimentados y sanos. No tienen que estar solamente luchando para sobrevivir, como para tener las energías para poder reproducirse. Lo mismo en cuanto a el área. Se necesita cierta área para que las crías puedan, o la descendencia pueda alimentarse lo suficiente y poder pasar a la siguiente generación y reproducirse para que haya otra nueva generación, ¿no? Ok. Bien. Vamos a llegar hasta aquí, jóvenes. La próxima clase, ahora sí, vamos a ver esta parte de las propiedades emergentes. Vamos a ver las propiedades emergentes, que van a ser estas características de las poblaciones, que si tomamos a cada individuo de una población, no vamos a poder llegar a tener los resultados a que hasta el momento de que sean por lo menos 2 individuos, ya empecemos a tener este tipo de datos, ¿no? Tamaño, abundancia, densidad, patrón de distribución y los parámetros demográficos como la tasa de natalidad, mortalidad, inmigración, emigración, crecimiento poblacional y cuál es la estructura poblacional, es decir, cuántos hay y de qué tipo, ¿no? Cuántos hay machos, hembras, infantes, adolescentes, adultos, senectud, viejos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ok. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Lo dijo, por favor? Que la próxima clase vamos a empezar a ver las propiedades emergentes de las poblaciones.
Ah, sí, profa. ¿Sale? Entonces, Sí, profa. ya no dio tiempo de más porque ya faltan 7 minutos para la otra clase. Entonces, pues, si surge alguna nueva duda, pues la anotan y la vemos la próxima clase, ¿sale? Sí, profa. Ok, perfecto. Pues bueno, les deseo un excelente fin de semana, muy buena tarde, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profa. Cuídese. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, muchas gracias, hasta luego.